Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre el financiamiento a largo plazo. ¿Qué es el financiamiento a largo plazo? Es un financiamiento en el que su cumplimiento se encuentra por encima de los 5 años y su culminación se especifica en el contrato o convenio que se realice. Por lo general, en estos financiamientos debe existir una garantía que permita realizar el trámite del préstamo requerido. Este tipo de financiamiento presenta ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que permiten solventar la inversión de largo plazo a través de obligaciones que deben ser cubiertas en plazos mayores a un año. El financiamiento a largo plazo permite desarrollar una correcta estructura financiera y estructura de capital, minimizando los costos de financiamiento y aprovechando la estructura de inversión. Posibilita la creación de un plan de financiamiento a largo plazo que permita incrementar la rentabilidad para los inversionistas del negocio. Además que el financiamiento no corriente le ayuda a la empresa sobre todo en las fases de crecimiento. Entre las desventajas podemos mencionar que con respecto al financiamiento a largo plazo y su costo, se debe saber que al obtener ese tipo de fondos de dinero que se debe cubrir mayores tasas de interés o rentabilidad exigidas que en un financiamiento a corto plazo. Si no se maneja de forma correcta, el financiamiento a largo plazo, su estructura y su costo de capital puede provocar riesgos de insolvencia y con ello el cierre o quiebra del negocio. La forma de obtención del financiamiento a largo plazo por lo general es más complicada y demorada que el financiamiento corriente. El primer tema a ver es el financiamiento a largo plazo garantizado. La financiación a largo plazo con garantía son los fondos que una empresa obtiene para cubrir sus necesidades de inversión no corriente, con la característica especial de que el prestamista quien otorga el financiamiento exige una garantía colateral que cubra el riesgo por si la empresa no es capaz de cubrir su obligación. Por lo general, este tipo de financiamiento no corriente se realiza mediante contratos formales en el que consten el respaldo de la garantía que es emitida. Finalmente, este tipo de financiamiento de largo plazo se suele acomodar la apoderación de activos no corrientes como terrenos, edificios, naves o vehículos, o en caso contrario un codeudor que cumpla con la obligación en caso de que la empresa no lo haga. Algunas ventajas de este tipo de financiación es que permite elegir el número de cuotas con las que se va a ir pagando, por lo general puede devolverse más cómodamente. También se adaptan mejor a la capacidad de solvencia del usuario. Y por último pueden ser modificados o renegociados. El mayor beneficio que tiene para una empresa la financiación a largo plazo garantizado es la posibilidad de obtener una cantidad mayor de dinero. Pero antes de elegir cómo financiar tu negocio, debes tener en cuenta los siguientes pasos. La viabilidad, qué tan factible es para la empresa realizar un préstamo a largo plazo, ya que generan mayores costos de interés. El segundo es que es la etapa en la que se encuentra el negocio. Tenemos que ver si la empresa está en un punto en el que es viable para la empresa realizar ese préstamo, o está en un momento de dificultades económicas, ya que esto no sería factible para la empresa. El tercero es que es la evolución del historial de créditos de la empresa. Aquí va a depender del historial que tenga la empresa al haber ya prestado anteriormente, si pagó con tiempo o no. Y por último, tener garantías, esto nos da mejores oportunidades de que
el préstamo se nos sea otorgado. El siguiente tema son los bonos. Los bonos u obligaciones son un préstamo a largo plazo en donde el propietario del bono, es decir, el que compra el bono, ha dado en préstamo una cantidad determinada de dinero al emisor, una corporación o un gobierno, y espera que se le devuelva el préstamo con los correspondientes intereses en un periodo determinado. Existen varios tipos de bono. El primero son los bonos sin garantía, que son las consideraciones fiscales y la gran incertidumbre acerca del nivel de las utilidades futuras de la empresa han generado formas especiales de financiamiento no garantizado. Estos no constituyen un gravamen sobre la propiedad específica como garantía colateral para la obligación, de tal manera que los tenedores de bonos no garantizados son acreedores generales cuyo derecho se encuentra protegido por la propiedad que no haya sido cedida en garantía de alguna otra manera. Desde el punto de vista del emisor, la ventaja de este tipo de bono consiste en que la propiedad permanece sin ningún gravamen para financiamientos posteriores. Sin embargo, en la práctica, el uso de este tipo de bono depende de la naturaleza de los activos de la empresa y de su forma general de crédito. El siguiente es el bono garantizado, que es una obligación garantizada por un derecho hipotecario o hipoteca o por otra entidad. En el primer caso, como se menciona más adelante, la hipoteca debe ser por 1,5 veces el monto de la emisión. El segundo caso, que es la garantía, depende de la capacidad financiera del avalista para satisfacer los términos de la deuda de la garantía. Los bonos con garantía de prenda o prendaria. Algunas compañías no poseen activos fijos o tienen alguna restricción para otorgar hipotecas en garantía. En vez de esto, estas empresas pueden ofrecer bienes muebles, usualmente valores de otras compañías que tienen en cartera. Este tipo de obligaciones se les conoce también como bonos fiduciarios, porque los bienes muebles dados en garantía usualmente se convierten en un activo subyacente de una operación de fideicomiso. Bonos intercambiables y convertibles. Son obligaciones convertibles en otros valores, como otras obligaciones, acciones comunes o preferidas, títulos de participación, etc., o bienes, en los términos, condiciones y precios fijados por el ente emisor en el prospecto de emisión. Y estos tienen dos ventajas. Los bonos proveen a las empresas fondos de mediano y largo plazo a un menor costo que si se tomaran del sistema bancario. Simultáneamente, los inversionistas se benefician con un rendimiento superior a los depósitos bancarios. La otra ventaja es que si el monto de la emisión no excede al valor del patrimonio de la empresa, no se requiere garantías específicas. Ahora seguimos con lo que es el arrendamiento financiero. ¿Qué es el arrendamiento financiero? Es un contrato mercantil que tiene por objeto el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles adquiridos a terceros por una empresa locadora para darlas en uso a una empresa arrendataria a cambio de pago de cuotas periódicas y con una opción del arrendatario de comprar dichos bienes por un valor pactado al final del periodo. La importancia del arrendamiento financiero es la flexibilidad que éste presenta o que presta para la empresa, ya que no se limitan sus posibilidades de adoptar un cambio de planes inmediato o de emprender una acción no prevista con el fin de aprovechar una buena oportunidad o de ajustarse a los cambios que ocurran en el medio de la operación. La importancia también del arrendamiento financiero es que radica en que se obtiene el uso del bien y al empresario se le facilita para el desarrollo de su negocio, le interesa el uso del activo y no del título de la propiedad sobre este bien. También se genera un escudo fiscal que le otorga mayor capacidad de endeudamiento a la empresa.
no así para la persona natural. Las ventajas del arrendamiento financiero, que es bastante flexible para las empresas debido a las grandes oportunidades que esto ofrece. También evita el riesgo de una rápida obsolescencia para la empresa, ya que el activo no pertenece a ella. También los arrendamientos dan oportunidades a las empresas pequeñas. Las desventajas es que algunas empresas usan el arrendamiento financiero como medio para eludir las restricciones presupuestarias cuando el capital se encuentra racionado. Un contrato de arrendamiento obliga a una tasa por costo por concepto de interés. La principal desventaja del arrendamiento financiero es que resulta más costoso que la de un financiamiento a corto plazo. Los aspectos económico-financieros es que se establece un financiamiento al 100%, pues el arrendatario solo paga las cuotas periódicas y no hay cuota inicial. Otorga mayor liquidez, pues la empresa puede vender un activo de su propiedad a un arrendador y tomar el activo en arrendamiento por un periodo. También es una modalidad que otorga flexibilidad, pues el activo, las cuotas y el periodo de pago se acomodan a las necesidades de producción de la empresa. Existe un alto costo financiero por los intereses que incluye cada cuota. La arrendadora pagará el impuesto a la renta en función a los intereses que obtenga de cada operación. El siguiente punto es el financiamiento a través de una deuda a largo plazo. Es un instrumento financiero u organismo especializado facultado para ello, denominado prestamista, que cede una suma de dinero a una persona natural o jurídica, denominada prestatario, a una tasa de intereses determinada por un plazo que excede el término de un año. Son obligaciones cuyos vencimientos son superiores a 5 años y que son utilizados por las empresas para adquirir maquinaria y equipo o realizar proyectos de inversión. Se amortizan mediante pagos trimestrales, semestrales o anuales según un plan de pago de cuotas. Las desventajas de esos tipos de deudas a largo plazo es que las tasas de intereses son muy altas, tiene altos estándares de crédito requeridos por el prestamista, los costos de investigación pueden ser altos, el prestamista permanece con la compañía durante un periodo más prolongado y también grandes restricciones a empresas pequeñas y medianas, así como del capital extranjero. Entre las ventajas es que permite programar mejor el flujo de efectivo. Existe una mayor flexibilidad en la elaboración de contratos para adaptarlos a las necesidades del préstamo. No requiere registro en la Comisión Nacional de Valores. También el prestatario evita los gastos de agentes de colocación o distribución. Posibilidad de años muertos o años de gracia, la cual constituye una ventaja para que el beneficiario del préstamo pueda recibir ganancias derivadas de la adquisición o de inversión realizada. También se requiere de una menor cantidad de tiempo para llevar a cabo los arreglos necesarios para obtener el préstamo. Por último, está el tema de financiamiento a través de acciones. Es la participación patrimonial o de capital de un accionista dentro de la organización a la que pertenece. Las acciones son importantes ya que miden el nivel de participación y lo que corresponde a un accionista por parte de la organización a las que representan, bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, derechos preferenciales, etc. Una acción común es un certificado que representa la propiedad parcial de una empresa.
El comprador de las acciones se convierte parcialmente en propietario y no en acreedor, y las obligaciones pueden ser vendidas a otros inversionistas en el futuro en el mercado secundario. Las ventajas de este tipo de estas acciones es que las acciones preferentes dan el empuje necesario y deseado al ingreso. También son particularmente útiles para las negociaciones de fusión y adquisición de empresas. Entre las desventajas podemos encontrar que diluye el control de los actuales accionistas y además el alto costo de emisión de acciones. Los tipos de acciones que se pueden encontrar son dos: las acciones ordinarias y las acciones preferenciales. Las acciones ordinarias es cuando se otorgan a su tenedor o titular a participación en las utilidades, los dividendos y a ejercer derecho a voto en las decisiones de la empresa, siempre en proporción directa a su tenencia. Es decir, el accionista tiene una participación residual sobre las utilidades y los activos de la empresa después de haberse satisfecho las reclamaciones prioritarias por parte de los accionistas preferentes. Este tipo de acciones ordinarias se dividen en acciones ordinarias autorizadas, que son el número expuesto en el pacto constitutivo de la empresa para emitirse o venderse. Las emitidas son las autorizadas y distribuidas a los inversionistas. Las acciones extraordinarias en circulación son las emitidas y no recompradas, están efectivamente en manos del inversionista. Y las acciones ordinarias de tesorería son las emitidas y que después pueden ser recompradas. El siguiente tipo de acción son las acciones preferenciales. Son conocidas también con el nombre de acciones preferentes, con privilegio o con prioridad. Normalmente la preferencia o el privilegio se refiere al pago de dividendo en relación a las acciones comunes ordinarias, pero también existen preferencias en cuanto a la liquidación de la sociedad o en relación al voto en las asambleas de accionistas. Estas acciones preferenciales se dividen también en 8, las cuales son las acumulativas. Si el dividendo no es pagado, este será acumulado para futuros pagos. Las no acumulativas: el dividendo para este tipo de acción preferencial no será acumulado si no es pagado. Muy común en acciones preferenciales de bancos, las acciones preferenciales deben ser no acumuladas. Las convertibles: este tipo de acción preferencial tiene la opción de convertirse en una acción común a un precio prescrito con anterioridad. Intercambiables: este tipo de acciones preferenciales tienen la opción de ser intercambiada por otro tipo de seguridad bajo ciertas condiciones ya dichas con anterioridad. De renta mensual: una combinación de acción preferencial y de deuda subordinada. De participantes: este tipo de acción preferencial permite la posibilidad de dividendos adicionales por encima de la cantidad establecida bajo ciertas condiciones. Las acciones perpetuas: este tipo de acción preferencial no tiene fecha fija en la cual el capital invertido sea regresado al accionista, aunque siempre habrá privilegios de redención controlados por la corporación. La mayoría de las acciones preferenciales son emitidas sin una fecha de redención fija. Y por último está de opción financiera. Estas emisiones tienen un privilegio de opción financiera con el que el accionista puede, bajo ciertas condiciones, forzar al emisor a redimir las acciones. En conclusión, podemos señalar la importancia que tienen tanto los financiamientos a largo plazo, que diariamente utilizan las distintas organizaciones, empresas o corporaciones, brindándole la posibilidad a dichas instituciones de mantener una economía y una continuidad de sus actividades comerciales de manera estable y eficiente.
y por consecuencia otorgar un mayor aporte al sector económico al cual participa.